principalmente a que está influenciado por dos corrientes, que son la cálida de Niño y la fría de Humboldt. Estas dos corrientes hacen que la flora de aquí haya evolucionado para tener adaptaciones únicas en el mundo. Como segundo lugar, tenemos que se demostró que existen dos cordilleras escartinas en la costa del Ecuador, en las cuales va a haber mayor diversidad. Estas son las cordilleras de Matuchingul, que está en Esmeralda y Manabí, y la cordillera de Chucopoloche, que está en San Borondón, en Santa Elena y en Guaya, que es donde está ubicado el bosque protector. También cabe destacar que en cuanto al estado de las especies de flora en el Ecuador, tenemos dos casos especiales. Por un lado tenemos a Nymphea oxypetala, que es un nenúfaro, una hierba acuática, la cual hoy en día se considera extinta en el Ecuador, debido a que no se reporta desde hace más de 50 años. Este mismo caso ocurría con Casterantус extintus, que como su nombre indica, se creía extinta, hasta que el año pasado un grupo de investigadores, en el que se encontraba el Máster Cornejo, descubrieron esta especie. Esto nos deja ver que es posible aún rescatar a muchas especies que hoy en día se pueden considerar extintas, como es el caso del Nenúfar oxypetala. Finalmente, también en el estudio realizado por Cornejo, denominado Estudio Botánico de la Costa del Ecuador, se demostró que las cumbres de los cerros actúan como islas ecológicas, ya que si bien estamos en un bosque seco, en estas cumbres se mantiene la humedad. Esto es debido a la precipitación horizontal que ocurre cuando las nubes chocan con los árboles y estas precipitan en forma de gota. Todo eso hace que allí se forme un microhábitat en el cual muchas especies se han especializado y conforman pues, especies únicas para el mundo. Un ejemplo de estas son las cuatro especies que vemos aquí. La primera de ellas es el Cidio guayaquilensis, la cual se descubrió en el bosque protector Cerro Blanco. Esta de aquí, al igual que Eugenia cóncava, son de la familia de las Myrtaceae, es decir, la familia de la guayaba. De hecho, a la Cidio guayaquilensis se le conoce como la guayaba de Guayaquil. Otras especies son Xanthosoma guayaquilensis, que también lleva el epíteto de la ciudad, porque fue descubierta en el bosque protector Cerro Blanco, al igual que Xanthosoma diaeris. Ambas pertenecen a la familia de las Aráceas, que son plantas que mueren, por así decirlo, durante la época seca. No se les ve, lo único que queda es un bulbo que queda enterrado en el suelo, el cual va a emerger una nueva planta cuando llegue la época lluviosa. Y finalmente tenemos otras especies que han sido descubiertas también en el bosque seco, por ejemplo, muy grande ecuadoriensis. Este de aquí fue descubierto en Manabí, pero recientemente se han encontrado poblaciones aquí en el Guaya. De hecho, mientras venía por acá, vi una población que está en la laguna de la entrada hacia acá, en el pueblo. Otra especie es Pseudomeria manabiensis, que como su nombre indica fue descubierto en el bosque seco de Manabí, específicamente en Montecristi. Y finalmente tenemos a Esparaderia marquense, la cual fue descubierta en los cerros de Churute. Bueno, ahora sí pasemos a lo que se hizo en Cerro Blanco. En Cerro Blanco se hicieron dos inventarios, uno en la época seca y uno en la época lluviosa. En la época seca fue de manera cualitativa, se utilizaron 5 transectos para realizar el proceso cualitativo, en el cual se realizó el inventario y se tomaron las fotografías para lograr la identificación de cada una de las plantas. Cabe recalcar que para identificar una planta es necesario tener los caracteres reproductivos, es decir, las flores y los frutos. Estas fueron más abundantes durante la época lluviosa, con lo cual ahí se realizó un muestreo cuantitativo, en el cual se instalaron parcelas de 10%, en los cuales se cuantificaron todas las especies según sus hábitos, pueden ser árboles, arbustos, hierbas, trepadoras, lianas o epífitas. Y además de ellas, para cuantificar la estructura del bosque, se midieron los árboles que tuvieran más de 5 centímetros de diámetro, al igual que las lianas, que son un indicador también de la conservación del bosque. ¿Cuáles fueron los resultados encontrados? Pues se encontró un total de 343 especies, en la cual la mayoría fueron árboles. 111 especies fueron árboles, lo cual nos deja ver el estado de conservación del bosque Cerro Blanco, ya que el estatus arbóreo domina y es el que más tiempo tarda en crecer. Después le siguen los arbustos, que tuvieron 54 especies, las herbáceas fueron minoría, solo tuvieron 65 especies. Luego tenemos a las trepadoras, que son herbáceas que trepan para alcanzar la luz del sol por medio de otros árboles.
Estas tuvieron 48. Luego tenemos a las lianas, las cuales son trepadoras, pero maderables, y las cuales tienen 44. Y finalmente las epífitas, que son las especies que crecen sobre un árbol en busca de la luz sin llegar a parasitarlo. De estas tuvimos un total de 21. Luego, en el gráfico, podemos ver que la mayoría de especies son de distribución amplia, es decir, que se encuentran en muchos lugares. Sin embargo, un gran porcentaje es endémico del bosque seco ecuatorial, es decir, la región que compartimos desde el sur de Manabí hasta el norte de Perú. Luego nos encontramos con las especies que son endémicas de la costa del Ecuador y por ende son la mayoría registradas en el libro rojo de las endémicas del Ecuador. Y finalmente tenemos a las endémicas locales, las cuales se encuentran exclusivamente en el bosque protector Cerro Blanco y sus alrededores, como el bosque de Cerro Azul. Bueno, en el estudio se encontraron nuevas especies. La primera de ellas es Salacia muriodoi. Esta pertenece a la familia de las Elantraceae. Y la primera vez que se le encontró, que fue en la época seca, se le describió como un árbol pequeño, pero en la época lluviosa se demostró que esta planta también suele crecer como liana. Es decir, que cuando esta planta tiene la luz suficiente, va a crecer como un árbol o como un arbusto, y cuando tiene sombra, cuando un árbol le tapa el sol, pues esta va a crecer como una liana para trepar ese árbol y alcanzar la luz. Esta especie es conocida comúnmente como la pomarosa del monte. Esta especie es comestible y de hecho es muy apetecida por los vertebrados, principalmente por mamíferos y aves. Y bueno, lamentablemente, pues desde que se escribió ya fue directamente a la categoría de peligro, puesto que solamente se encuentra en el bosque protector Cerro Blanco. La siguiente especie es Comelina hernandina. Esta especie pues, es de la familia de las comelináceas, que probablemente muchos lo habrán visto. Las comelinas son hierbas comunes, la más común es Poikilomenes erecta, que tiene una flor azul. Y esa es la importancia de encontrar los caracteres florales. Si no hubiera sido por esta flor, no hubiéramos podido demostrar que es una especie. Luego tenemos a Dioscorea magnioretiata, la cual forma parte de la familia Dioscoriaceae. Esta es la familia del ñame, que es un tubérculo comestible, muy apreciado en las culturas africanas y en Colombia. Esta es una especie de trepadora, la cual, como dije, se mantiene solamente en tubérculo en la tierra durante la época seca y emerge en la parte verde durante la época invernal. Y otra característica es que esta especie es dioica, es decir, que esta especie, al igual que en los animales, hay una planta macho y una planta hembra, a diferencia de la mayoría de las plantas que son hermafroditas. Luego también tuvimos nuevos registros, no solo para Cerro Blanco, sino también para el país o para la región, como veremos. La primera es Pygnonia esquipaulus, que su nombre significa suini, ardilla, y paulo, comida, es decir, que esta especie es consumida por las ardillas, ya que ellas son las únicas que podrían romper estas espinas que cubren el fruto. Esta especie es un nuevo registro para la costa del país, ya que esta especie solo está reportada para la Amazonía. La segunda es Monteverde floribundia, esta es de la familia Salastraceae, la misma familia de la pomarosa del monte, su fruto es comestible, y marca un nuevo registro para el Ecuador, antes solo se había reportado para Brasil. Luego tenemos una microalga, esta es del género Cara, la cual marca un nuevo registro para la provincia. Esta nunca había sido reportada en ningún sitio de la cordillera Chiconcolanche y fue encontrada en la Colorada Guitarra, en donde se albergaba una pequeña porción de agua. Luego tenemos una orquídea, esta es Avenaria repens, la cual es el primer registro de una orquídea acuática para el Cerro Blanco. Esta se encontró en la laguna de Pijío, que veremos más adelante. Luego tenemos a dos helechos, este es Hymenophlemium obtusifolium, el cual marca también un nuevo registro para el Ecuador, antes sus poblaciones solo se conocían del Caribe. Y el segundo es el Hymenopteris skinneri, el cual marca un nuevo registro para la costa, ya que solo se había reportado para la Amazonía. Ambos helechos destacan porque son estacionales, es decir, que solo podemos ver durante la época lluviosa. Luego tenemos a Justicia colombiense, que es una especie de acantasia. Las acantáceas son una familia que destacan por sus flores, que suelen ser utilizadas como ornamental. Esta especie era considerada endémica de Colombia hasta que fue descubierta por nosotros y ahora pues ya no lo es. Ahora se entiende su distribución en Ecuador. Y la segunda es Pulquera colombiana, el cual también marca un nuevo registro para el bosque protector Cerro Blanco. Antes solo estaba reportada para el norte del Ecuador y Colombia.
vamos a ver un poco de los sitios que se mostraron. El primer lugar fue la Quebrada del Cóndor. En este lugar tenemos un dosel superior mayormente cerrado, que él va a predominar árboles de hasta 20 metros de altura, como por ejemplo el ficus, el metapalo, que obtuvo un TAP de hasta 130 hasta 141 de diámetro a la altura del pecho. Otros árboles característicos son la balsa, matapalos de otras especies como jacobi, membranácea y fusifolia. También tenemos altillo, otro árbol de fruto comestible, así como el caucho. En el caso del caucho, este árbol es característico de zonas húmedas, en lo cual vamos a ver que en la Quebrada Cóndor es un sitio de conservación para especies de bosque húmedo. También fue muy común encontrar a la Antona cónica, que es una planta de la familia de la guanábana, la cual sirve de alimento para muchos animales aquí y, como vemos, fue muy abundante en la Quebrada Cóndor. Finalmente, en el sotobosque tuvimos helechos, también de clase estacional, que solo se ven en la época lluviosa, como es Adiantum capillatum, alarconio y Lechon occidental. Luego tenemos en Quebrada de Guitarra. Aquí el dosel estaba un poco más abierto, ya que hubo tala anteriormente, demostrado por los árboles que no tuvieron un gran crecimiento, máximo hasta las 10 metros de altura. A pesar de ello, se encontraron algunos árboles de importancia de conservación, como en el caso de Priopnathus apertus, de la familia de Moliaceae, que vemos en esta foto. Entre las herbáceas, lo más característico van a ser las ciperáceas, que no se logran ver aquí, todas que están a los costados de la quebrada, al igual que el arbusto Philanthus pavonius, que es de la familia de la Roncella. También aquí se encontró la Colemanguirontiacta, que es la especie nueva que fue descrita. Y además, lo más destacable también, antes de llegar a la Quebrada de Guitarra, eran los piquillos, que estimábamos que podían tener hasta 100 años de antigüedad, ya que su diámetro abarcaba más de 2 metros. No sé si se logra apreciar aquí, hay un poco de piquillo. Luego hicimos un inventario en una zona de transición entre las quebradas anteriores, entre Cóndor y Guitarra. Hubieron dos partes, primero entre Jaguar y Cóndor. Hubo mayormente un bosque intervenido, que en la que se encontraban especies comunes como el huerumo, como el guatotillo, que son especies pioneras, aunque cuando un bosque es alterado, pues ellas son las primeras en colonizar el bosque. Estas presentaban un gran TAP, quiere decir que este bosque ya estaba en un estado avanzado de recuperación. Y por otro lado, el transecto que hicimos entre Jaguar y Guitarra, el de aquí pues nuevamente presentó piquillos de gran tamaño, no tan grandes como la Guitarra, pero también de un tamaño considerable. Y la mayoría del bosque pues estuvo dominada por poáceas, lo cual nuevamente evidencia de la tala, ya que cuando existen estas cambios, las poáceas también son de las primeras en colonizar el espacio. Y a pesar de ello, pues a pesar de toda la intervención que vimos, pues aquí encontramos a Eusticia colombiensis, que fue la especie que les dije que antes era endémica de Colombia y que ahora pues marca un nuevo registro para el Ecuador. Luego tenemos a Quebrada Canoa, esta es la quebrada más turística del bosque protector Cerro Blanco. Aquí los árboles eran más pequeños, máximo hasta de 10 metros. Aunque si entramos más hacia el interior del bosque, vamos a encontrar árboles un poco más grandes, hasta 30 metros de altura. Destacaba el Ficus, que alcanzó los 398 metros de edad, un aumento considerable casi a la altura del piquillo. También fue muy común encontrar el Caparinascus vestibularis, que es el que tenemos en foto. Este es familia del zapote de perro y también conforma un alimento fundamental para la fauna del lugar. Otra cosa que llamó la atención fue la presencia de un mango de Nudífera índica, el cual tenía una gran altura, hasta 25 metros de altura, y un TAP de 43. Esto nos deja ver que esta zona pues, fue en su pasado una zona intervenida con actividades antropogénicas, pero que el mango se adaptó y probablemente los animales pues, lo consuman. Finalmente tenemos un helecho, uno de los helechos que marcaba un registro para el Cerro Blanco. En este caso, este helecho destaca por ser epilíptico, que quiere decir que no crece sobre el suelo, sino sobre rocas. Y crece en zonas prácticas, que son zonas en las que no llega la luz del sol. Como ya dije, pues esta es una especie que solo aparece durante la época lluviosa. Luego tenemos a Cosupotá, también en la zona turística de Cerro Blanco. Aquí
aquí ya hay una cobertura vegetal más desarrollada. En ello vamos a encontrar, si bien es cierto, vamos a encontrar zonas conservadas, también va a haber muchos claros dominadas por la Petiveria celariaceae, la cual es conocida comúnmente como zorrillo, que es una especie que si la toca me va a levantar un olor a ajo y que se puede pegar a la roca. Entre los árboles emergentes tenemos a los ficus, tenemos al tillo, tenemos al cocobolo y a los ceibos, que fueron los árboles más grandes del lugar, con un DAP de 403. Entre las especies que también conforman aquí tenemos al pechiche, que es la primera foto de abajo, tenemos también al cascol, que es la flor de aquí, luego tenemos al colorado, que es conocido porque cuando realizas un corte en su madera, la madera se pone de color roja o colorada. También destacó la presencia de lianas, como el ajo de monte, que es una liana que se puede apreciar sus flores rosadas encima de los árboles por aquí en el Cerro Blanco. También se encontró al membrillo, que gustaba el montifolia, que es una especie común en el bosque seco. Además se encontró algunas especies endémicas, como la guayaba guayaquil, que es mencioné antes, que fue descrita en la Universidad de Estudio de Cerro Blanco. También tuvimos a la calavera lúcida, que es conocida como el fruto de pava. Las pavas del monte se alimentan de él. También tuvimos a la salacia murador, que es la rosa de monte, que ya vimos, y también se encontró algunas especies endémicas, como la de Meltonia trigonicoides, que era una especie muy abundante allí para ser una especie endémica. Finalmente también se encontraron especies nacionales como la Centrosoma diexi, otra de las especies que habían sido descubiertas antes del estudio, y la Dasternia cotragerba, que es de la familia de las moráceas. Finalmente, mi zona favorita, el Cerro 507. En este de aquí tenemos un remanente de bosque húmedo. Existe una alta humedad en este lugar y el estado está bastante bien conservado. Aquí el dosel va a ser en su mayoría cerrado por su estado de conservación y los árboles van a alcanzar hasta los 80 centímetros de largo. Aquí destacan mucho las lianas de la familia Pectoniaceae, que es la familia de Volcán, la Pistacia, que es la familia de la uva, y la familia Nictarinaceae, que es la familia de la bernera. Estas alcanzaban hasta un TAC de 10 centímetros, lo cual, como dije, es un indicio de conservación, ya que las lianas tardan mucho en alcanzar el espesor de ese tamaño, lo cual podemos ver el estado de conservación del lugar. También se encontró grandes poblaciones del cocobolo, el cual alcanzaba hasta los 30 metros de alto y el 50 de edad, lo cual nos hace creer que estas especies tienen al menos 100 años de edad. Finalmente también encontramos árboles endémicos como el membrillo, que lo tenemos aquí, que es endémico del bosque seco tropical, compartido con Perú. Tenemos también a la salacia murador, la Eugenia coco, especies que ya mencioné anteriormente como endémicas del país. Y finalmente tenemos que, gracias al microclima húmedo que les mencioné, es muy común encontrar aquí orquídeas, mefitas y bromelias, como el caso de las dos orquídeas que tenemos aquí. La primera es la Cinconcha alemani, una endémica del Ecuador, y la segunda es Leopardia serra, que es una especie endémica del bosque seco tropical. Finalmente, un comentario que nos dejó el Máster Cornejo es que este bosque contiene la mejor representatividad de lo que fueron los bosques de Guayaquil en su momento. Luego tenemos la zona del Pijío, que es la zona más lejana dentro del bosque Cerro Blanco. Este se divide en dos partes: la zona alta, en la cual tuvimos un bosque transicional de lo húmedo al seco, en la cual se encontraron teofitas, las cuales son producto de la precipitación horizontal, que como dije, cuando las nubes chocan con los árboles y precipitan gotas de agua. Esto les permite sobrevivir a especies que requieren mucha humedad, como los musgos. También encontramos que dentro del bosque de Pijío muchos animales buscaban un refugio, ya que, como dije, es un bosque transicional hacia lo seco y las especies animales buscan su refugio bajo este bosque húmedo. Se encontraron especies como el cocobolo, el tillo y el matapalo. Además, una especie importante fue la ortotea, que es una especie que tenemos aquí. Estas frutas también son comestibles por muchos animales. Y además se encontraron lianas también de gran tamaño, que, como dije en el anterior sitio, son indicación de conservación. En esos dos bosques también destacaba mucho la rosa del monte, que es la salacia murador. Y el último sitio, que es la zona baja de Pijío, en la cual ya nos tocamos con un bosque seco como tal. De hecho,
hecho, este bosque ya se asemeja mucho más a lo que es los bosques de la provincia de Santa Elena, de la transición hacia el matorral seco. En ello, pues, como el sitio indica, lo más destacable era el seguido, en los cuales encontramos especies que alcanzaban 25 metros de alto. También se encontraban especies, como dije, características del bosque seco de Santa Elena, como lo son el Sebastián, el Sinopala terifolium, que lo vemos aquí en fotos. También teníamos al barbasco, que es una especie que se utiliza mucho para la pesca artesanal. Teníamos también especies críticas de este ecosistema, como el Proton rinifolio de la familia Euphorbiaceae. Otras especies que llamaban la atención, que eran la primera, que es el Clíptera francoadable. Esta especie también fue descubierta en años anteriores, y es una especie endémica de la provincia de Guayas. Esta, junto a la Vascoxelia, que es una planta de la familia de las papayas, conforman un banco muy grande de néctar para las mariposas y abejas. Finalmente, pues notamos que la zona, a pesar de todo lo que he mencionado, pues tenemos una intervención. Encontramos asimismo presencia de ganado vacuno, que supone una amenaza para muchas de estas especies, y por otra parte encontramos una cerca viva de ciruelo, que como es cierto, el ciruelo es una especie desconocida. Esta especie, al no ser una especie invasora, ya que las semillas por lo general no son viables, no representa una amenaza como tal, sino que más bien vimos que muchas especies de vertebrados se han adaptado al sujeto, especialmente aves. El último reporte es el hecho que les mencioné, el Ephemeroctis skinneri, el cual marcaba un nuevo registro para Cerro Blanco, y que, como dije, eso es un tema de la lluvias. Gracias. Muchas gracias por tu exposición. ¿Alguien tiene preguntas? Sí, bueno, estamos ahorita haciendo la batalla integradora y estamos en un proyecto de restauración de la comuna de San Marcos, que es un bosque ecotropical. Entonces, estamos justo en la parte de identificar las especies vegetales más adecuadas para ayudar al proceso de restauración ecosistémico. Entonces, mi pregunta es más un poco como que hay ciertas especies como bototillo o corvasco que a veces no se encuentra mucha información. ¿Dónde podemos conseguir la información para poder hacer correctamente una matriz de decisión y considerar todos los parámetros? Fuente de investigación, realmente, de lo que he encontrado, la verdad es que la mayoría de la información que yo tengo lo he tenido durante la carrera, y como el máster Cornejo, que fue mi profesor, básicamente yo tenía todo el conocimiento que sé. Como tal, como te dije, un bototillo es una especie colonizadora, pues es una indicadora de que un sitio intervenido, y es de las primeras que coloniza hasta el Burú. En el caso del barbasco, como te dije, es una especie más característica del bosque seco de Santa Elena, ya que estas no alcanzan un gran tamaño y tienen más ser arbustos como tal. Igual, cualquier información que desees, pueden seguirme en mi página, o en ahí, abajo del perrito, pueden seguirme. Cualquier duda que tengan sobre planta, les puedo responder. ¿Y hay algún libro tal vez que los vamos usando de referencia? Libros no, pero el Magister Cornejo existen muchos papers que están libres en internet. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tal vez nos puede compartir un poco más de información de la orquídea venaria que faltó. ¿Perdón? ¿Nos puede compartir un poco más de información de la orquídea venaria? Esta, como dije, es una orquídea. Esta se encontraba en la zona de Pigio Bajo. En la zona de Pigio Bajo existe una laguna que se permanece activa durante la época seca y lluviosa, y se encontró esta en las orillas de esta de aquí. Como dije, esta es una orquídea terrestre, ya que no todas las orquídeas son epífitas, existen orquídeas allá, y como dije, marcó un nuevo registro para el Cerro Blanco. Esta especie se reportaba nada más para zonas húmedas como Manabí y Esmeralda. ¿Hay tiempo para una pregunta más? Hola Andrés, ¿qué tal? Gusto, soy Guía.
Le quería consultar acerca de un tema que quizás no está mencionado, pero es un tanto más presente, ¿no? Tomando en cuenta el hecho de que el ecosistema de bosque seco, las estaciones de este ecosistema son influenciadas por la corriente cálida ecuatoriana de Niño, la corriente de Panamá y la fría de Humboldt. ¿Qué consecuencias podría haber cuando existen fenómenos naturales, como por ejemplo la presencia del niño costero o del niño global, en especies como las que mostraste hoy, que son endémicas, nativas? ¿Qué tipo de efectos podrían presentarse de forma a corto plazo, mediano plazo o largo plazo? ¿O qué cosillas quizás has observado en este año, las cuales hayan sido afectadas por este fenómeno? Bueno, primero lo que yo he observado es que debido a la mayor humedad que existe, muchas orquídeas están floreciendo más abundantemente. Yo he visto muchas orquídeas aquí, como la Signoches y la Locardi, que han florecido al menos 2 veces en esta época, cuando en realidad lo hacen solo una vez. En cuanto a los efectos del niño, pues lógicamente si la época lluviosa se prolonga, podría haber una alteración en el ciclo de vida de las especies que simplemente, pues una vez que termina su época de floración y fructificación, pues entran a estado de dormancia. Si existe una mayor presencia de agua, pues podría afectar y podría podrirse el bulbo, que es la forma en la que las especies se mantienen en dormancia durante la época seca. Así que esa sería la afectación. Gracias, entonces. Muchísimas gracias, Andrés. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, para dar cierre al simposio, damos paso al biólogo Manuel, chiquito. Él es el biólogo Manuel, él ha trabajado con la fundación desde el 2020, bueno, en el 2020 era una fundación, pero empezamos allá por Loma Alta y nuestra rodilla sufriendo su especialidad se llama en cámaras trampa. Y bueno, el proyecto que va a poner parte de Cerro Blanco, pero en sí es la rodilla oncológica, una publicación que se hizo recientemente. Es la más grande que se ha hecho, el estudio más grande que se ha hecho y publicado hasta el momento sobre los numeses macromamíferos de la rodilla oncológica.